Queridos hermanos, buenos días y bienvenidos a este 17º domingo del tiempo ordinario. Hoy con unas lecturas muy interesantes, con una profundidad extraordinaria y exquisita realmente. Fíjese, los actos de fe, esperanza y caridad que ordena el primer mandamiento se realizan en la oración. Es la elevación del espíritu hacia Dios. Esa es una expresión de nuestra adoración a Dios, oración de alabanza y de acción de gracias, de intercesión y de súplica. La oración es una condición indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios. Es preciso orar siempre sin desfallecer, dice el mismo Jesús. Tenemos una liturgia que nos invita a orar, a orar. Y nos recuerda cómo nuestra oración es capaz incluso de cambiar la decisión de Dios. Pero Dios, que está dispuesto a escuchar nuestras oraciones, también tiene sus reglas. Fíjese, en la primera lectura nos encontramos con un texto sumamente interesante de Génesis 18. El pecado en Sodoma y Gomorra es tan grave, el desorden sexual que allí se vive es tan grave, que Dios decide exterminar a esas ciudades. Abraham va a suplicar, especialmente aquí por estas ciudades. Le va a decir, Señor, si en esas dos ciudades encontrara 50 personas justas, 50, son dos ciudades con muchísima población, pero si hubiera 50 personas justas, ¿matarías a esos 50 justos con los pecadores? Y dice Dios, bueno, no, si encontramos 50 personas justas, perdono a las ciudades. Dice Abraham, Señor, ¿y si solo hay 45? Dice Dios igual, perdono a las dos ciudades si solo hubiera 45 personas justas. Pero es que Abraham sabe que el pecado es tan grande que Abraham dice, seguro que no hay ni 45. Señor, ¿y si solo hay 40? ¿Los perdonarías? Claro que sí, Abraham, yo los perdono. Y Abraham sigue orando, Señor, ¿y si solo hubiera 30? Está bien, en atención a esas 30 personas justas, yo perdonaría a Sodoma y Gomorra. Y Abraham, que todavía siente dudas, dice, Señor, ¿y si solamente hubiera 20? En atención a esos 20 justos, perdonaría las ciudades. Y dice Abraham, Señor, perdóname que hable por última vez. ¿Y si solo hay 10? Y Dios le dice, mira Abraham, si encontráramos 10 personas justas en esas dos ciudades, yo perdonaría a esas poblaciones. Ahí termina. Pero ¿qué ocurrió después? Que Dios exterminó a Sodoma y Gomorra. O sea que entre dos ciudades grandes no había ni siquiera 10 personas justas. O sea, 10 personas que vivieran de acuerdo a la voluntad de Dios. No las había. Ni siquiera 10. Y Dios estaba dispuesto a no destruir esas ciudades, a pesar de todo el pecado que había ahí, pero no encontró 10. Mira, Dios sigue dándonos grandes oportunidades a todos nosotros. A la humanidad entera, Dios le da grandes oportunidades. Hoy día nos sigue dando grandes oportunidades. Pero ¿qué encuentra Dios cuando mira a la humanidad? Encuentra tanto pecado, tanto desorden, tanta maldad, dominados por los poderes de este mundo, por los simios de Satanás. Y nosotros que nos decimos creyentes, muchas veces nuestra vida es un desastre también. Fíjate que a la palabra que se proclama se va a responder con el Salmo 137. Te damos gracias de todo corazón. De verdad que Dios es un Dios bueno, un Dios justo, un Dios misericordioso, y tenemos que darle gracias.
En la segunda lectura nos encontramos con un texto de la carta de San Pablo a los Colosenses. Y este texto nos va a recordar que nosotros estábamos muertos por el pecado y no pertenecíamos al pueblo de la alianza, pero Jesús dio la vida por nosotros, perdonándonos todos los pecados. Dice, ya Él canceló la factura, tu deuda, ya Cristo la pagó por ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir pecando? ¿Por qué no buscas el coraje de la conversión, la valentía de la conversión? Vamos a escuchar el texto del Evangelio, que es de Lucas 11, del 1 al 13. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo pida pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, queridos hermanos, nos encontramos con una liturgia extraordinaria, una liturgia de la palabra maravillosa, hermosa, donde el Señor realmente nos está diciendo, yo escucho sus oraciones. Yo escucho sus oraciones y aun cuando ya yo haya tomado decisiones, estoy dispuesto a cambiarlas si oran con fe, si oran perseverantemente, si su oración es de acuerdo a la justicia. Fíjese lo que nos muestra el Evangelio. Jesús está orando y cuando termina de orar, uno de los discípulos le dice, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Esta es la versión de Lucas. Claro que en la versión de Mateo el Padre Nuestro está más completo, que es el que nosotros usamos normalmente, el de Mateo. Pero aquí está la versión de Lucas. Les enseña el Padre Nuestro. Lo primero, diríjanse a Dios como a su Padre. Dios es un Padre nuestro, un Padre bondadoso, un Padre misericordioso, un Padre que ama a sus hijos. Glorifíquenlo. Pidan que su reino se instaure acá entre nosotros. Asuman los valores del reino. Pidan por sus necesidades espirituales, pidan también por sus necesidades materiales. Pidan al Señor que los libre de la tentación, que no los deje caer en la tentación, que los libre del maligno. Y después Jesús va a hablar con una sencilla parábola de la necesidad de orar sin desanimarse. Pide y se te dará, busca y encontrarás, toca la puerta y se te abrirá,
porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, quien toca la puerta, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una serpiente? Si le pide un pescado, le da una piedra, lo que sea. ¿Quién? Dice Jesús, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial no dará su Espíritu Santo al que se lo pida? Fíjate que eh, Jesús es extraordinario cuando nos habla realmente. No es cuestión de darnos solo lo que le pedimos, nos da mucho más. Cuando oramos con fe y nuestra oración corresponde a la voluntad de Dios, el Señor está dispuesto a darnos hasta el mismo Espíritu Santo, o sea, Él mismo venir a nosotros, a habitar en nuestro corazón. Pues, querido hermano, yo sencillamente te invito a que ores con fe, a que ores perseverantemente, a que no descuides tu oración, a que ores siempre y sin desanimarte. Que el Señor, que es rico en misericordia, te bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima te acompañe, que tengas un maravilloso domingo